los que estamos sirviendo a Dios deberíamos orar en el Espíritu. Deberíamos practicar la oración en el Espíritu. Todos los que servimos al Señor. Usted va a ver por qué. ¿Cuáles son los beneficios? Es importante. Es de Dios. Usted no es más que alguien. El que ora en lengua no es más espiritual que el que no ora en lengua. Porque yo conozco gente que ora en lengua que son unos demonios. Pero demonios, con moño acá arriba y demonio por dentro. Con todo. Y hablan en lengua. Y están bautizados de todo. Hacen de todo. Porque ser espiritual es vivir la palabra de Dios, obedecer a Dios. Está sometido a la voluntad de Dios. Entendemos eso. Pero es importante. 1 Corintios 14, 18 dice: doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo no tenía un problema con el hablar en lenguas. Usted sabe que en el libro de Corintios, en la iglesia de Corintios había un desorden. Un desorden. Incluso en el asunto de profetizar. Tanto así que el apóstol Pablo dijo: bueno, si alguien va a profetizarle a algún hermano, que hayan 2 o 3 que estén interpretando o escuchando la profecía para ver si es de Dios o es una barbaridad lo que está, ¿no? Porque era un descontrol que había en esa iglesia. En la Santa Cena había un descontrol también, en la iglesia de Corintios había un descontrol. Espérense los unos a los otros, porque había gente que iba a comer pan y a tomar vino, no iban a participar en la Santa Cena. Era un descontrol total, todo era un descontrol. Había muchos dones en esa iglesia, pero había pecado. Había uno por allí que andaba con la mujer del padre, en Corintios 5, tuvieron que correrlo. De todo pasaba. O sea, como que el temor de Dios, no. No hay iglesia perfecta, pero hubo un momento que esa iglesia de Corintios se complicó. Igual que la iglesia de los Gálatas, que empezó en el espíritu y terminó en la carne. En las obras de la carne, con envidia, con celo, con pleito. Eso quiere decir que no hay una iglesia perfecta. Por eso las personas que andan buscando iglesias perfectas no la van a encontrar nunca. Nunca la vas a encontrar. Hasta el día que te mueras. Vas a andar buscando iglesia perfecta y no la vas a encontrar. Entonces usted tiene que madurar de una vez por todas y aceptar el lugar o el llamado que Dios le hizo a ese lugar. Y ser espiritual, aconsejar, restaurar, enseñar, orar, para que educar a los hermanos, aconsejar al hermano que está desviado, cumplir con lo que Dios manda. Pero no, si veo estas cosas me voy para otra iglesia. Entonces usted es un, ¿cómo le puedo decir? Ignora las cosas de Dios. Y es un bebé, es un ignorante de las cosas de Dios. Entonces ese tipo de personas tiene problemas en todas las iglesias porque cree que va a encontrar la iglesia perfecta. Y no la va a encontrar. Vas a encontrar una iglesia más espiritual, otra menos espiritual, pero perfecta no la vas a encontrar. Así que si Dios te trajo a este lugar, echa raíces, déjate moldear, ayuda y colabora para que sean espirituales al igual que tú eres espiritual. Amén. El que es espiritual dice que restaure con espíritu de mansedumbre a los demás. Dice espíritu de mansedumbre. Nunca usted se mida con ningún hermano y tampoco se crea mejor y tampoco lo trate mal. No. Espíritu de mansedumbre y con amor. Yo no permito que nadie le hable mal a ningún hermano acá, menos líder y obrero, porque yo que soy el pastor, a ninguno lo reto y le hablo mal. Entonces no permito. Yo tengo un límite y una varita. El que atraviesa esa vara, líder, lo bajo enseguida hasta que aprenda a ser humilde. Porque yo no lo hago con mis hijos espirituales. Yo sé cómo tratarlos. Con amor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Es lindo, claro, si ahora que estamos enseñando se levanta uno a gritar en lengua ahí, le voy a decir, cállese la boca y... Porque hay que ubicarse. Porque Dios es un Dios de orden. Ahora estamos escuchando la palabra, porque el espíritu se sujeta al profeta. O sea, usted ora en lengua si quiere, si no quiere. Da la palabra profética ahora o más tarde. Como eso, que tengo una palabra profética, tiene que ser ahora que se la dé, pastor. No puede aguantar, no ahora, pues entonces no te dio eso. Guardate la palabra y se la das después. El espíritu se sujeta. ¿Me explico? A mí Dios me dio una palabra, una dirección, algo profético, y el otro día se lo di a la hermana. No existe como que yo ahora ya ha pasado.
En cultos así se levanta uno gritando en lengua. No puedo, como que no puede sujetar. Eso es carne pura. A veces son demonios, a veces es carnalidad. Usted puede sujetarse. Le digo porque estoy hablándole de que el apóstol Pablo oraba en lenguas más que todos nosotros. El asunto es que en la iglesia de Corintios había un desorden, pero no prohíbe Pablo el orar en lengua en las iglesias. Hay un tiempo donde si todos estamos orando en lengua, vamos a orar todos en lengua, cada uno en su lugar. Levantar una oración en el Espíritu. Que el Espíritu Santo ore a través de nosotros, porque eso es lo que pasa cuando oramos en lengua. El Espíritu Santo ora a través de nosotros. Hay un momento donde tenemos un tiempo de todos vamos a orar en lengua. ¿Me explico o no? Porque eso es bueno, porque hay que practicar la oración en lenguas, porque es de Dios. Claro, no vamos... Yo, por ejemplo, los miércoles es un día que me gusta interceder y orar en el Espíritu, en lengua. Tener libertad para hacerlo. Y el que no le guste, el que se sienta raro, que venga el domingo entonces. El domingo ya es un culto más, aunque oramos en la intercesión al principio, en el Espíritu, pero es un culto más de familia, de gente nueva. Entonces nos reservamos un poco más. O sea, como hablábamos el otro día, nosotros tenemos que venir orados de nuestra casa a la iglesia. No es que aquí venimos a orar, en la casa de oración. Pero no es que usted viene a orar acá para servir. No, déjame orar un ratito que voy a servir. No, en tu casa tenés que orar. En tu casa, orás en tu casa, y después si podés orar en la iglesia, gloria a Dios, pero en tu casa se supone que ya venimos orados de nuestra casa. Entonces los domingos es un día más de familia, gente nueva, los viernes, entonces nos cuidamos un poquito más, para que no piense que estamos locos, remate la gente, más o menos nos cuidamos un poquito, ¿no? Porque hay gente que no entiende. Ahora creo que tu hermana va a invitar a la jueza, a la jueza creo que dijo que sí que va a venir a la iglesia. Entonces nos cuidamos. Un domingo, por ejemplo, yo sé que hablar en lengua, oro en lengua, porque sé que Dios lo va a tocar a la persona. Pero a veces lo hacemos por sabiduría, por amor a algunas personas nuevas que vienen, que no entienden. ¿Me entienden lo que les digo o no? Por ser sabio, para ganarlos. Para ser sabio. Después ellos entienden y ellos oran en lenguas también. Pero es como todo. Para Pablo la oración en lenguas era su oración favorita. Yo oro en lenguas más que todos ustedes. Él oraba más en lenguas que en su propio idioma, el apóstol Pablo. Y usted va a entender por qué. En 1 Corintios 13, capítulo 1, nos dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, diga, lenguas humanas y lenguas angelicales, indicando esto que las lenguas están ubicadas en el rango del lenguaje angelical. ¿Puedo volver a repetirle o no agarró lo que estoy diciendo? Lenguas humanas o lenguas angelicales. Las lenguas del Espíritu son lenguas angelicales, son lenguas sobrenaturales. Algunos dicen que esas lenguas las hablan los ángeles también, o que en el cielo se hablan esas lenguas. ¿Por qué me miran así tan asombrado? Me miran con el ojo grandote. No sé si no entienden o están un poquito sorprendidos de lo que estoy hablando. No tendría que ser así. Usted está en una iglesia donde yo le predico las cosas sobrenaturales. Así que Pablo dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Diga, eso quiere decir que hay lenguas angelicales, según el apóstol Pablo. Si yo hablase, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas, es la lengua que yo estoy hablando. Esta es el lenguaje humano. O yo hablase lenguas humanas o yo hablase lenguas angelicales. Así que él puede hablar lenguas humanas, su idioma, o lenguas angelicales. Las lenguas angelicales que nosotros hablamos son las del Espíritu. No hay otro, o sea, esas son las lenguas angelicales. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. La Biblia no dice que Jesús hablaba en lenguas. No dice que hablaba, pero tampoco, amén, no dice que hablaba, pero tampoco dice que no hablaba. Se supone que Jesús hablaba con los ángeles, se comunicaba en el Espíritu. Es más, dice que los apóstoles escucharon a Jesús orando y le preguntaron, enséñanos a orar. Quizá que los apóstoles escucharon un tipo de oración que no estaban acostumbrados a orar. Pero dice, sí, pastor, pero Jesús le enseñó sobre el Padre Nuestro. Claro, le enseñó oración, le enseñó una oración
en lenguas humanas, porque recuerden que el Espíritu Santo no había descendido todavía. Esas cosas ellos no entendían. Y habían cosas que no estaban preparados para saber todavía. Entonces quizás que los apóstoles escucharon a Jesús orando a Jesús en el Espíritu. ¿Me explico? Enséñenos a orar. Bueno, vamos a orar, Padre nuestro, lo básico. Santificado sea tu nombre, porque el Espíritu Santo no había descendido en ese tiempo, porque desciende en Hechos 2, cuando Él se va, y esas cosas no las iban a entender, no era el momento para enseñarle, pero esas cosas no las iban a entender. Pero la Biblia no dice que Jesús oraba en lengua, pero obviamente Jesús oraba en el Espíritu, se hablaba con los ángeles Dios. Si las lenguas vienen del cielo y Jesús viene del cielo, ¿no va a conocer ese idioma Jesucristo? No lo dice la Biblia, pero se supone que sí. Aleluya. La oración en lenguas llena de poder todo tu ser. Te energetiza. Te energetiza. Llena de poder todo tu ser. Usted no se puede quedar en el plano natural y mental y el plano del razonamiento. Usted tiene que entrar en el plano espiritual donde usted no entiende lo que está orando, pero el Espíritu Santo sí entiende lo que usted está orando. La oración en lengua llena de poder todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son energetizados, son llenos del poder de Dios. Y es afectado, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo tu ser, es afectado en una forma positiva. Con esta oración, estamos hablando de la oración en lenguas. Dios nos muestra que la oración en lenguas es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para cada creyente. Porque todos fueron bautizados y hablaron en otras lenguas en Hechos 2. Eso quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Que sean bautizados y hablen en otras lenguas. Es que la iglesia es sobrenatural. El diablo es que tiene problema con que se hablen en lengua. Usted va a entender después por qué. Y le voy a decir algo. Satanás entiende todos los idiomas. El único idioma que no entiende es cuando se hablan en lenguas. Porque además la Biblia dice que cuando oramos en lengua, oramos misterios. Ni usted lo entiende, y menos el diablo. Entonces cuando se ora en lenguas con Dios, usted está orando misterios, está orando los planes, los propósitos de Dios para su vida, y Satanás queda sin entendimiento. No logra entender lo que usted está orando. Por eso él ataca tanto la oración en lenguas. Y usted sabe que en la religión evangélica o católica atacan, dentro de la religión evangélica atacan el hablar en otras lenguas, el orar. Lo atacan. Aleluya. Pero es una disciplina que usted tiene que hacer. Así que el bautismo del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para cada creyente. Amén. Porque nos dice bien clarito en Hechos 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo, bautizados y hablaron en otras lenguas. Esta es la voluntad de Dios perfecta. Todos fueron bautizados y todos hablaron en lenguas. Esta era la práctica en estos tiempos y debemos buscar el bautismo en lenguas. Debemos de buscar el bautismo en lenguas. Porque esa es la práctica. Así nació la iglesia en Hechos 2. El don en lenguas no es una manifestación simplemente espiritual. O sea, usted no habla en lengua para... Como digo, una gracia me dio porque no vamos a decir, no, pero dice, vos hablas en lengua, fulanito. No, pero yo te he escuchado hablar en lengua. Sí, yo hablo en lengua porque repito lo que dicen los demás. No puedo decir que es un hijo espiritual. Es un gurice. Para verse espiritual el guricito, ¿eh? Qué lindo corazón. Mire. El don en lenguas no es una manifestación espiritual, simplemente. No es que yo hablo en lengua para verme espiritual, ni es una manifestación simplemente. No. Sino una herramienta para que oremos en el Espíritu. Se llama
oración en el Espíritu. Es una herramienta dada por Dios. Es un don del Espíritu. No es simplemente una manifestación para que nos digan somos los raros, los evangélicos, los pentecostales. No. A Pablo le sirvió porque él oraba más que todo el mundo. Pasaba más tiempo orando en el idioma de los ángeles que en el idioma castellano. Es más, seguramente cuando él oraba en su idioma, castellano el nuestro, en su idioma, en el hebreo, en el griego, en varios idiomas, arameo, cuando él oraba en su idioma, seguramente la oración que salía después en su idioma con entendimiento era dirigida y era producto del tiempo en oración en el espíritu que había tenido. Entonces, porque dice la Biblia, oramos y oramos mal, dice muchas veces. Entonces, cuando usted tiene su tiempo de orar en lenguas, seguramente después que vaya a orar en su idioma natural, va a orar dirigido por la oración en lenguas que hizo antes. ¿Me está entendiendo o no? Por eso es importante tener tiempo en oración en el Espíritu, para orar como conviene, para orar con sabiduría, para orar con dirección. Aleluya. La oración del Espíritu es una entrada a una vida de poder. Tiene el propósito de elevarnos y sacarnos de la oración mental a la oración espiritual y sobrenatural. ¿Está entendiendo? La oración del Espíritu es una entrada a una vida de poder. Tiene el propósito de elevarnos y sacarnos de la oración mental a la oración espiritual y sobrenatural. Usted ora en el Espíritu, usted entra en la dimensión espiritual. Te saca del plano natural de la oración con la mente, con el razonamiento. Y empezamos a orar. Es más factible que usted ore la voluntad de Dios orando en el Espíritu. Y empieza orando en el Espíritu y termina orando en castellano, orando la voluntad de Dios. Porque todo lo que les pidas al Padre, si es la voluntad de Dios, te será hecho. El problema es que muchos oramos en la carne y no es la voluntad de Dios. Si practicara más la oración en lenguas, orarías más la voluntad de Dios, porque orarías dirigido. Los pensamientos que suben de tu corazón, los pensamientos que vienen de tu espíritu, para orar, son producto de tu comunión en el Espíritu. O sea, son producto de tu tiempo en lenguas. Estás dirigido por el Espíritu Santo. Vas a orar por personas que Dios te va a dirigir, vas a orar por peticiones, vas a orar por el propósito verdadero de Dios en tu vida. Porque hay gente orando cualquier disparate. Orando en la carne. Diga, orar en lenguas es un acto sobrenatural y espiritual. Escuche esto. Oremos en nuestro idioma. Pero no te quedes ahí, en la oración mental y natural. No te quedes ahí. Y eso tiene muchas bendiciones. Orar con la mentalidad, en el plano natural, tiene muchas bendiciones cuando oramos, le pedimos a Dios. Pero no estamos explotando todo el potencial que tiene nuestra vida espiritual cuando oramos en lo mental, en el razonamiento. No lo estás explotando. Cuando tú entras en la oración del Espíritu, tú puedes explotar más tu vida espiritual. La Biblia dice claramente, que cuando el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Uno se llena del Espíritu Santo, del poder de Dios, se energetiza, te edificas con la dirección de Dios, porque el orar en lenguas te lleva a conectarte con el orar en el Espíritu te lleva a conectarte con Dios, que es Espíritu, dice la Biblia. Dios es Espíritu. El orar en el Espíritu te lleva a conectarte con Dios. Te edificas porque empezás a orar conforme a la voluntad de Dios. Te sanas. Te liberas. Las lenguas en 3 formas, pero vamos a enseñar, hay 3 formas. En relación con Dios, en relación contigo, que es
el que ora a sí mismo se edifica. Eso lo vamos a hablar después, más adelante, en la próxima reunión quizás. Y en relación con Satanás. Eso lo vamos a enseñar, quizás que en relación contigo mismo y con Satanás, lo enseño en otro miércoles. Hoy voy a hablar sobre las lenguas en relación con Dios. Primera de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en el espíritu y en verdad. Nuestro servicio debe de ser en el espíritu. ¿Cómo usted va a andar en el espíritu adorando a Dios o caminando en la voluntad de Dios si usted no se conecta con Dios, que es el espíritu? Pablo dice en Romanos 1:9, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que oro por ustedes sin cesar. ¿Cómo adoro a Dios y lo sirvo en el espíritu del Señor? Primero debo de conectarme en la oración en el espíritu, para pensar lo que Dios quiere que piense o como Dios piensa, para hablar como Dios quiere que yo hable, para hacer la voluntad del Espíritu de Dios, debo de conectarme en el Espíritu con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiere decir que lo que piensa mi mente es porque viene del Espíritu. Lo que sube tu mente nace en el Espíritu por orar en el Espíritu, conectarte con Dios. Suben pensamientos de Dios a tu mente. Ay, Señor. Le voy a levantar 2 o 3 pactos y se van contentos, que están acostumbrados a eso. Ay, sí se van contentos. Y les pego un par de mentiras como hacían por ahí, se hagan la plata y se van chochos para sus casas. ¿Se acuerdan? Pacto, requete pacto, y después todavía requete encuentro. Por si le queda algún peso en el bolsillo, vamos al encuentro después. Lo desplumaban, ¿se acuerdan o no? Lo que sube tu mente después de orar en lenguas sale del Espíritu de Dios. Entonces la Biblia dice que somos enemigos de nuestra mente, de Dios. Hay mentes que son enemigas de Dios. El orar en el Espíritu hace que sí, porque cuando pensamos las cosas que no son de Dios, nos hace enemigos de Dios. Entonces, si querés adorar a Dios en tu mente, conéctate con el Espíritu de Dios orando en lengua. Lo que va a subir ahí a tu mente incluso es mucho mejor para orar en tu propio idioma, entendiendo, tener un tiempo de oración en el Espíritu, adoración y oración en el Espíritu, porque te conecta con el Espíritu de Dios. Hay un rompimiento, usted entra, corre los velos, se mete en la presencia, porque usted empieza a orar así nomás, y usted está orando y está pensando, habré dejado la leche en el horno, en el fuego, y más tarde tengo que darle comida al perro, sí, hay una promoción en el Tata. Se le va la pero es verdad, sí, pero es verdad, porque hay corazones vagos, hay mentes vagas. Entonces, al ratito retoma de vuelta, sí, Padre, en nombre de Jesús, gracias, porque no logra conectarse con Dios. Su mente, y eso si usted ora con el celular al lado que le cae mensaje y todo, está peor va a ser. Mira el WhatsApp de rato, lo deja, ora. Así es imposible conectarte con el Espíritu de Dios. No te podés conectar. Cuando vas a orar, apaga el celular. Entonces, para que tu mente no ande vagando, métase en el Espíritu a orar. Para que rompa con todas esas cosas. Usted para que usted logre conectarse con el espíritu de oración. El espíritu de oración. Con el espíritu de clamor. Con el espíritu de intercesión. Para conectarte con el espíritu de oración, de intercesión, con el espíritu de clamor, debes de entrar en el espíritu a orar. Porque esas son espíritus de Dios que usted los toca y ese espíritu se le pega o viene sobre su vida y usted se conecta con ese espíritu y fluye con ese espíritu. Te ayuda a orar. Usted toca el manto de oración, el espíritu de oración, usted se conecta en la oración, es un espíritu, usted queda orando en el espíritu, orando. Y puede orar un tiempo prolongado en el espíritu, sin pensar en otras cosas, sin que su mente sea vaga y se vaya por acá. ¿Me entiende o no? Aleluya. Así que lo que sube tu mente es de Dios. Tus palabras
Las que salen de tu boca para orar, primero salieron de tu espíritu, por estar conectado con Dios. Dios llenó tu corazón y tu mente con las oraciones, con las palabras exactas, porque oran y oran mal, dice. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Quiere decir que nosotros no oramos muy bien. Nosotros solos sin el Espíritu Santo no debemos orar. Si queremos tener efectividad en la oración, debemos orar con el Espíritu Santo. Porque si a mí me dice eso, si a mí la Biblia me dice eso, quiere decir que nosotros no oramos muy bien. Oran y oran mal. El Espíritu Santo intercede a través de ellos con gemidos indecibles, dice. Gemidos indecibles son eso, son ruidos espirituales, gemidos espirituales, idiomas espirituales. ¿Puede decir aleluya? Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades también. Te energetiza, te fortalece, orando en el Espíritu. Clama a Dios. Porque póngale que alguien tiene una debilidad de que está metido en la pornografía. Y usted cuando va a orar, en vez de orar para ser libre de ese demonio, no, está orando para que Dios le dé un auto nuevo y una novia. Está totalmente desenfocado. Porque mira que cada disparate oran. Y usted se conecta en el Espíritu, ¿y qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a orar a Dios para que vos seas libre de ese demonio de la pornografía. Porque en pecado, ¿qué novia te va a dar y qué auto te va a dar? ¿Qué bendición te va a dar? No te va a dar nada. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo como compañía para la oración. Y mire, decirle, Espíritu Santo, ora a través de mí y empezar a hablar en lenguas. Empezar a hablar en lenguas. Ora, Espíritu Santo. Guíame a orar, ayúdame a orar como conviene. Y después usted empieza a orar en su idioma, orando con la dirección de Dios. Sus emociones, sus sentimientos, los deseos del alma, como que quedan aplacados, como que el Espíritu de Dios toma control de su alma, de sus pensamientos, y usted ora. Hay como una armonía y una paz de Dios, que usted puede orar con más sabiduría, con un entendimiento diferente. Cuando usted ora así, ora en la carne, cosas de la carne. Cuando usted se mete en el Espíritu, va a orar conforme el Espíritu. Va a hacer oraciones espirituales que le agradan a Dios, que nos convienen. Con sabiduría va a orar usted. Con sabiduría. Jesús no enseñó a predicar, Jesús enseñó a orar. Por eso le digo, el que es bueno orando va a ser bueno predicando. Aleluya. Por eso debemos de conectarnos con el Espíritu Santo para servir a Dios en el Espíritu. Usted quiere servir a Dios en el Espíritu sin conectarse, porque Él es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Él vino a ayudarte a ti y a mí. Si tú quieres conectarte con Dios, que es Espíritu, precisas y necesitas al Espíritu Santo, que es Espíritu. Es más, lo que en el consejo, hay un consejo celestial donde habla el Padre, el Hijo, y está el Espíritu Santo allí también. Están los 24 ancianos también. Dice que Él nos hace saber la voluntad y los misterios de lo que está hablando el Padre con el Hijo. Nos hace saber, nos hace entender. Entonces, si Él sabe cuál es tu propósito en esta tierra, Él es el que te lo va a revelar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Él sabe cómo hacer para orar a través de ti los misterios. Ora a través de ti el Espíritu Santo para conectarte con el propósito de Dios en tu vida. Porque tú estás orando a cualquier cosa. Señor, hazme un empresario, quiero poner una calecita en la Rambla. Cualquier estupidez está orando. Quiero poner un kiosco de tortas fritas porque voy a ser un millonario del reino. Cualquier guarangada. Y Dios te quiere en cualquier otra, en nada que ver. Entonces, el Espíritu Santo sabe qué es lo que el Padre y el Hijo tienen para ti. ¿Cuál es tu propósito? Entonces Él va a orar a través de tu vida. Te va a conectar, le va a hablar a Dios, te va a usar tu boca para hablar. Y después, cuando tú empieces a hablar tu oración, ya no vas a orar por las calecitas ni por los pelotazos, eso vas a orar ya porque ya te lleva ya a orar la voluntad de Dios para tu vida.
Quizás que usted no se da cuenta, pero es muy probable que naturalmente usted esté orando la voluntad, usted esté orando lo que el Espíritu oró a través de tu boca, lo que el Espíritu usted está orando las oraciones que el Espíritu Santo llenó en tu corazón cuando oró con Dios. Es probable. Usted cuando empieza a orar en su idioma, está orando lo que el Espíritu Santo cargó en su corazón para orarle a Dios. Dios mío, diga aleluya o algo, porque ya le hubiesen llevado el cuartito para sacar la ofrenda de $1,000, estos que andan en la vuelta por estar una revelación de esta. Por eso te tiene que buscar orar en el Espíritu, en lenguas. Y si no ora, busca a Dios y pídele a Dios. Lo necesita. Ahora entiende porque usted necesita. No, a mí no me importa orar en lengua porque yo soy cristiano. Sos cristiano, pero sos un tonto si no querés orar en lenguas. Porque eso te va a conectar a una vida más profunda del Espíritu. Eso no es sabio. No es sabio lo que estás diciendo. Que tú no buscas hablar en lengua. Sos cristiano, sos hijo de Dios y nos vamos a ver en el cielo. Pero la oración en lengua es una herramienta espiritual para entrar en el mundo del Espíritu. Además que el Espíritu Santo ora a través de ti. No es lo mismo que tú ores, que ore el Espíritu Santo a través de tu vida. Tenemos que orar, practicar. Aleluya. ¿Cómo debemos orar sin cesar? Mire esto. Romanos 1:9, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Me es testigo de que oro por ustedes sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar? Porque usted no, va a llegar un momento, usted no sabe ni por qué va a orar después, en el idioma suyo. ¿O no? Para orar sin cesar, hay que orar en el Espíritu. Usted puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando en el Espíritu, 4, 5, orando en el Espíritu sin cesar. Es más, usted no tiene ni siquiera que pensar. Usted tiene que fluir. No piense. El orar en lengua no es pensando, razonando lo que usted va. No piense. Fluya. Simplemente deje fluir. Deje que salga la oración en el Espíritu. Y quédese en la presencia de Dios. Deje que Él lo haga. Deje que Él te ayude a orar. Deje que Él ore. Deje. Cuando usted pasa tiempo practicando la oración del Espíritu, puede tener visiones, puede tener tratos de Dios. Muchas cosas pueden pasar. Usted está conectado con Dios, está conectado con el mundo espiritual. Puede tener una visión, su espíritu puede ir a un lugar y ver. A Juan, ¿cómo se le reveló el Apocalipsis? Y yo estaba en el espíritu, dice. Estaba orando, es anciano, estaba orando en la isla de Pasmón en lenguas. Y yo estaba en el espíritu cuando vi que se abrió una puerta del cielo y me llamaron de arriba. En el espíritu estaba orando ese hombre. Estaba conectado con Dios. Aleluya. Las cosas espirituales se revelan así. A la gente que es espiritual, que anda en la carne, no va a ver nada. Aleluya. Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, o sea, se pone en nuestro lugar y le ora a Dios. Porque intercesor es tomar el lugar de otra persona. El sumo intercesor es el que se pone en el lugar de las personas. Amén, que es Jesucristo. Pero el intercesor es el que se pone en lugar de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se pone en lugar, en nuestro lugar, para orar como conviene. Pues no estamos orando como conviene, estamos orando mal. Aleluya. Esta oración es una comunión directa entre mi espíritu y Dios, que es un espíritu. Ora en el espíritu
Cuando usted está orando en el Espíritu es una oración que va directa a Dios. Porque la oración del Espíritu se conecta con Dios que es Espíritu. Aleluya. Podría haber puesto hoy seminario. ¿Vio? Los que me dicen, ¿cuándo vamos a tener enseñanza, pastor? ¿Qué quiere? Lo que pasa es que yo lo doy gratis. Antes te las cobraban y no te enseñaban nada. Muy bien, 12 tiene usted. ¿Qué más seminario quiere usted que este? Le estoy enseñando algo, edificando algo que no le enseña en ningún lado. Esta oración es una comunión directa entre mi espíritu y Dios, que es un espíritu. Es la oración más perfecta, no hay errores. La oración en lenguas, en el espíritu, es la oración más perfecta, repito. No tiene errores. Ora el Espíritu Santo, que es Dios, en ti se conecta con el Padre, que es Dios. No hay errores. Es la mejor oración. Por eso Pablo dice, yo oro más en lenguas que todos ustedes. Oro más que todos ustedes en lengua, dice. Pasaba más tiempo, claro. Porque ¿no será por eso que se le reveló de los apóstoles más del Nuevo Testamento? ¿No será por eso que fue el superapóstol? Recuerden que los discípulos conocieron a Jesús, hombre, que tenía naturaleza de Dios. Pero Pablo conoció a Jesús como Dios en la eternidad. Por eso las revelaciones de Pablo eran mucho más grandes y más profundas. Porque él no conoció a Jesús como hombre, lo conoció como Dios. Conoció a Jesús en otra manifestación. Les volé la tapa a los sesos con eso que les dije. Que al menos sí. Gloria a Dios. Por eso Satanás odia tanto la oración en lengua, porque te conecta con lo sobrenatural. Satanás quiere que tú sigas dando golpes al aire, orar por las calecitas, por los carritos de torta frita, por todas esas cosas, orando por cositas bien, cosas ahí, lo mínimo, lo más ahí. Él quiere que tú sigas orando sin entendimiento. Mejor, él sabe cómo son las cosas de Dios, no vas a ver. Cuando usted está orando en el Espíritu, ahí viene alguien y te ataca, alguien te dice algo, o no es de Dios, o te perturba para no orar. ¿Me explico o no? Porque esa oración es la oración más perfecta, habíamos hablado, ¿no? Porque la oración del Espíritu te saca de lo emocional, te saca de lo natural, te saca de la oración intelectual y de la oración razonada. Hay oraciones intelectuales que no llegan a Dios. Es más, la oración en tu idioma que llega al cielo, para que llegue al cielo tiene que ser producto de estar dirigida por el Espíritu Santo. Si no, oramos mal. Ahora usted entiende por qué usted tiene que pedirle orar en lenguas a Dios. Y porque usted tiene que orar en lengua en su casa. Tiene que buscar, desearlo, pedirle las lenguas. ¿Cómo hago, pastor? Pídale las lenguas. Ayune y ore y pídele a Dios el bautismo en fuego y hablar en nuevas lenguas. Tiene que buscar usted eso. Usted lo necesita. Es una herramienta, es un don de Dios para ir más allá, para pasar del plano natural al plano espiritual con más facilidad. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y usted tiene que hablar con Dios cuando ora. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Se oran y se hablan secretos que nos ayudan a desarrollar nuestro destino. ¡Bum!
Pues nadie entiende lo que habla en el Espíritu, aunque está el don de discernimiento de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Es un don del Espíritu Santo, que usted puede entender lo que están hablando. Es un don de Dios, muy escaso, por cierto. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios. Se hablan, se oran secretos que nos ayudan a desarrollar nuestro destino. El Espíritu Santo habla con el Padre secretos, le pide al Padre secretos que no te han sido revelados a ti, pero le está orando el Espíritu Santo para que se cumplan en tu vida, para que se te revelen. Cuando tú oras en lenguas, te comunicas directamente con el cielo. 1 Corintios 14:14. Mire esto. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, estoy terminando ya, mi espíritu ora. ¿Dice eso la Biblia? No. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Es la oración del espíritu la que llega a Dios. ¿Tenemos la Biblia ahí o no, mano? No. ¿Están leyendo la Biblia o no? Mire esto. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Es la oración del espíritu la que se conecta con Dios. Y si la oración en lenguas hace que su espíritu ore, ¿usted qué va a hacer? Va a orar en el espíritu. El ministerio de Pablo fue tan impresionante porque pasaba más tiempo orando en lenguas que los demás. Nuestro apóstol en un rosario dijo, todo lo que he logrado, los años de vida que tengo en el ministerio mundial que tengo respetado, es porque he pasado más tiempo orando en el espíritu. Aleluya. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En este momento Él controla mis pensamientos y nuestro entendimiento queda sin fruto. Mejor así que tu entendimiento quede sin fruto. Mejor así. Escuche esto. Porque si entendiéramos todo lo que ora el Espíritu para nuestro destino, nos asustaríamos. Si Dios te revela todo lo que vas a hacer y por lo que vas a pasar, tú te asustarías y posiblemente abortarías tu propósito. Dirías, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por esto tengo que pasar? Mejor que no entiendas los misterios. Porque en Juan 16, versículo 12, Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. No se las puedo decir. No las pueden soportar. Esto está, Jesús capta, es poderosísimo esto, ¿no? Esto es poderoso. Pablo dijo, se me revelaron tantas cosas en el cielo, de las cuales se me prohibieron decírselas. Por eso es que Dios no quiere muchas veces que tu espíritu quede con entendimiento, que tenga entendimiento de lo que se está orando tu espíritu. Porque quizás está orando para que tú pases una prueba terrible. Porque a través de esa prueba Dios te va a formar y te va a dar lo que te va a dar después. Y si tú te enteras de lo que tienes que pasar, seguramente que vas a salir disparando de la iglesia. Tú vas a decir, yo por esto no voy a pasar. Si tú supieras lo que ora el Espíritu Santo, porque muchas veces tenemos pérdidas familiares que es por la voluntad de Dios. Si te muere un hijo, te muere alguien, por esto tengo que pasar. Ah, no. Mejor que te dejes sin fruto, mejor que te dejes el entendimiento sin fruto, Dios. ¿Para qué querés saber todas las cosas? ¿Querés que Dios te revele el día que te vas a morir? ¿Eso querés? ¿Eso querés? ¿Que Dios te revele cuando tu esposo se muere? ¿Querés que Dios te muestre cómo te vas a morir? ¿Eso es lo que tú quieres? No nos hagamos los espirituales, porque nos vamos a soportar. Hay cosas que Dios no te las va a hablar. Oramos misterios.
El Espíritu Santo ora. Jesús oraba misterio. Cuando oraba el Espíritu Santo a través de Jesús, estaría orando el Espíritu Santo a ver cómo iba a morir, quién iba a traicionar, cuántos latigazos le iban a pegar. Hay cosas que mejor que no te las revele Dios. Simplemente que el Espíritu Santo cuando ore a través de ti, te energetice, te fortalezca para pasar eso. Para pasar esa prueba. ¿Puede decir aleluya? No soportaríamos nosotros. Nadie aguanta. ¿Quedas loco? No estamos. Pero Jesús le dice, tremendo, ¿no? Quedamos sin fruto, pastor. ¿Por qué entonces no oremos? Es que Dios no quiere que tú conozcas todas las cosas. Todo se te va a revelar en el tiempo que Dios vea, que Él vea que tú puedes soportar la revelación. Él va a ver hasta dónde aguanta tu corazón y tu mente. Porque hay cosas que te pueden dejar loco. O te puede venir un espíritu de temor. Entonces, Él te va a ir revelando paso a paso según Él vaya viendo tu corazón, cómo va madurando, cómo soporta tu corazón las pruebas, las malas noticias, las cosas. Él te va a revelar poco a poco los misterios que tú oras. Poco a poco te lo va a revelar hasta que puedas soportarlo. Jesús les dijo, vuelvo a repetir esto, porque está poderosísimo. Aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes. Muchas cosas. Pero no se las puedo decir porque no las van a poder soportar. No podrán sobrellevarlas. Juan 16:12. No podrán sobrellevarlas. No las van a resistir las cosas que tengo para decirle a ustedes. Pero, si yo te digo que te van a crucificar cabeza abajo, no. Pablo, si yo te digo que te van a cortar la cabeza, así termina tu glorioso ministerio. Yo te digo todas las cárceles y los azotes y todo, quizá que no te den muchas ganas de seguir predicando el Evangelio. No estamos listos muchos de nosotros para saber todas las cosas que Dios va a hacer con nosotros. Hay cosas que te pueden asustar. Cosas grandes que Dios te puede mostrar. Así, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo. Y por lo que vamos a pasar y por lo que vamos a tener que soportar. Por eso también oramos en lenguas. Amén. Misterios. Y para no asustarnos también. 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el Espíritu, pero también con entendimiento. Dice el apóstol Pablo. Orar con el Espíritu, pero también con entendimiento. Muchas veces me doy cuenta que mi oración con entendimiento, porque dice la Biblia que tenemos que orar con entendimiento para que la persona que está escuchando nuestra oración no quede sin entendimiento, sino que sean edificados. Ah, mira lo que está orando. Así yo aprendo a orar, porque lo estoy escuchando el otro como ora. El que cante, podemos cantar, orar en el Espíritu, sí. Orar con entendimiento también. Cantar en el Espíritu, sí, pero también cantar con el entendimiento. Amén. Y mire esto. Me doy cuenta que mi oración con entendimiento es producto de mi tiempo en orar en el Espíritu. La oración sale con dirección a la voluntad de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, activamos la operación angelical. ¿Puede decir aleluya? Vuelvo a repetir esto. Cuando oramos en el Espíritu, le oramos a los ángeles también. Hay un momento donde hablamos con los ángeles. Pasen en la oficina. Cuando oramos en el Espíritu, hay momentos donde tu espíritu puede salir una oración hacia los ángeles. También hay oraciones, escuche esto, no le digo que le ore a los ángeles. Puede haber una oración de comando, de una petición que haga el Espíritu Santo que active los ángeles de Dios. Tu oración en el Espíritu va a activar la operación angelical. Porque hablan con entendimiento, pero también se ora, hablo lenguas humanas
y lenguas angelicales, dijo. Lenguas angelicales. Cuando usted ora en el Espíritu, se activa la operación angelical. Usted activa el mover de los ángeles, porque está orando en el Espíritu. ¿Me está entendiendo lo que les digo o no? Porque usted está hablando el idioma de los ángeles. Lenguas angelicales está hablando. Activa todo el ambiente espiritual. Activa el mover de los ángeles, que empiezan a moverse, porque esos son espíritus ministradores que vienen a ayudarte. Cuando el Espíritu Santo está orando a través de usted, lenguas angelicales, los ángeles entienden y se mueven los ángeles para ayudarte, según la oración que sale de tu espíritu, que es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que el pastor pase en un salón más grande, empieza a orar el Espíritu Santo. Padre, conéctalo con tal salón que está en tal lugar. Y los ángeles empiezan a oír la oración y van a ese lugar. Tocan los trámites, tocan los documentos, toca esto, toca lo... Me explico, no empieza a moverse. Hay un movimiento. Toca a una persona que viene y le dice al pastor, mira, hay un salón en tal lado. Los ángeles son los que se mueven. ¿Me explico o no? Porque los ángeles se mueven al precepto de Dios. Se mueve al idioma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ora y los ángeles se mueven, porque el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo está orando a través de usted, el idioma de los ángeles entienden y se van a mover para ayudarte o no. El orar en el Espíritu activa la operación angelical. Estoy terminando, gloria a Dios. Si usted quiere tener un ministerio sobrenatural, si quiere tener una vida sobrenatural, una ayuda de los ángeles, orar correctamente, practique la oración en lenguas. Pase 2, 3, 4, 5 horas, no importa. Es la mejor oración. Claro, se recomienda pasar tiempo a solas con Dios orando. No es tan recomendable que todos pasemos tanto tiempo en la iglesia donde estamos todos, porque si entra gente que no tiene entendimiento, gente que son indoctos, dice la palabra de Dios, y no entienden, van a decir, estos están locos. Y bueno, en la iglesia sí, oramos en lenguas, tenemos un tiempo de oración en lenguas. Hay cultos donde usted, de repente, por amor a los demás, orar fuerte en lenguas y orar bajo en lenguas es el mismo idioma. Amén. Entonces usted, por amor a alguno nuevo que entró, para que no se pierda, para que no digan están todos locos y se vayan, oramos en un lugar de repente en lenguas. A mí me gusta tener mis tiempos en oración en el Espíritu en la iglesia, usted sabe, a mí me gusta. Pero es recomendable. Yo me gusta orar en el Espíritu, me gusta tener tiempos de oración, porque toda la iglesia orando en el Espíritu, eso entiende la importancia que tiene, ¿no? Cuando yo le enseño esto, usted entiende por qué. Ahora entiendo por qué el pastor nos permite tener un tiempo de oración en el Espíritu. Porque si todos estamos orando en el Espíritu, estamos hablando con Dios. ¿Me entendió o no? Y los miércoles yo creo que es un culto de oración que sea un culto del Espíritu. Probablemente el culto del viernes, las sanidades que hayan, las cosas que ocurren, las salvaciones que hayan, es producto de la intercesión que salió de acá del Espíritu, que lo oró a Dios. Los misterios, las almas que deben de venir a este lugar a convertirse, la gente sana del cáncer que se va a sanar. Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando con Dios, envía, porque las sanidades son espíritus. Las cosas que usted recibe en esta tierra son espíritus. Escuche, tienen vida propia. Son entes espirituales. La sanidad para el cáncer es un espíritu que está vivo, que viene de parte de Dios y te sana. Por eso los hombres y las mujeres de Dios que están cargados de esa vida del espíritu, cargan espíritus de Dios. Los dones son espíritus de Dios. Alguien diga aleluya. ¿Por qué no te cargas del cielo orando en lenguas? Cargate del cielo y vas a ver lo que puede hacer Dios a través de tu vida. ¿Tenés algún don para comunicarle a alguien? ¿O solo comunicamos chusmero? Y esto del pastor, pobre. Vamos a comunicarle, como dice el apóstol Pablo, tengo que ir a donde están ustedes, le dijo a la iglesia, para comunicarles un don nuevo que he recibido. Comunicarles en el original, en el griego, es impartirles. ¿Cómo vas a captar los espíritus de Dios?
ayunando y orando en lenguas. Si tu ministerio necesita esa unción, tú no tienes ni idea de que necesitas eso. Pero el Espíritu Santo sí sabe que tú necesitas eso. Porque sabe lo que tiene Dios para ti, porque Él es Dios. Entonces empezás a orar misterios, dale el don de milagros, dale el don de sanidades, Padre, porque Él es usado, ella es usada en esto. Dame. Y entonces el Espíritu Santo, a través de la oración del Espíritu, está jalando lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Estamos terminando ya con 1 Corintios 13:1. Si hablo lenguas humanas y angelicales. Mire esto, poderoso, y termino. Si oro por lenguas humanas con entendimiento, activo a las personas que escuchan. Repito esto. Cuando yo estoy orando en español, en castellano, en mi idioma, en nuestro idioma, si yo estoy orando en mi idioma, activo la fe de las personas, edifico a las personas que están escuchando la oración, activo a las personas con mi oración porque están siendo edificadas, las activa. Mi oración en castellano, en español, activa a las personas porque la entienden. Aleluya. Pero si hablo lenguas angelicales, activo a los ángeles. Y yo quiero activar a los ángeles. Yo sé que los ángeles están activos en este lugar. Cuando oramos en lengua nos comunicamos con los ángeles, los cuales son espíritus ministradores. Hebreos 1:14. Enviados para servir a los que son herederos de la salvación. Hebreos, 1:14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Ora en castellano. Y la gente que escucha va a ser edificada y la vas a activar con tu oración. Ora en el Espíritu. La gente queda sin entendimiento, pero los ángeles entienden todo. Ellos activan a tu favor. Son espíritus ministradores. Seguramente Jesús estaba orando en el Espíritu allí en el huerto de Getsemaní. Seguramente. Y oró una oración del Espíritu. Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y esa oración seguramente activó los ángeles, y un ángel vino a ungirlo para pasarlo, porque vino a ministrarlo. Lo vino a ministrar un ángel para pasar la prueba. Tú necesitas eso. Porque hay pruebas que las vas a tener que pasar. Así que mejor anda entrenándote en el orar en lenguas, en el Espíritu, lo más que puedas, para que Dios te energetice, te ministre, que envíe ángeles que te ministren para soportar la prueba que seguramente te va a llevar a una muerte, y después de eso vas a ver la gloria de Dios, la resurrección. Porque no hay resurrección ni gloria sin crucifixión, sin sufrimiento y sin beber de la copa del sufrimiento. Toda persona, hombre o mujer de Dios, que quiera hacer algo grande para Dios, que quiera hacer algo grande para el reino de Dios, primero tendrá que beber de la copa del sufrimiento. Los apóstoles lo bebieron de esa copa también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dios les bendiga a todos.